Al llegar a visitar a su madre en el pueblo, la mujer se sorprendió al ver el coche de su prometido junto a la verja de la casa. Al entrar, escuchó el llanto de su madre y unas extrañas palabras que la arrancaron de golpe de la realidad. Bienvenidos. Dicen que la familia no se elige. ¿Pero qué hacer cuando, al final, hay que elegir? Hoy hablaremos de una de esas situaciones difíciles. El viento otoñal arrastraba hojas amarillas por el asfalto, como si el tiempo se apresurara a barrer todos los rastros de la temporada de lluvias que se iba. Palonia apretaba el volante de su coche blanco y miraba la carretera conocida desde la infancia, la que conducía a la casa de su madre. Afuera se sucedían las vallas torcidas, las paredes descascaradas de las casas donde alguna vez corrió despreocupada por los patios y soñó con el gran mundo más allá del horizonte. Ahora ese gran mundo estaba a sus pies. Una carrera exitosa como gerente de ventas en una gran empresa, un apartamento en un barrio prestigioso, un coche caro y, lo más importante, un hombre al que amaba y que en un mes se convertiría en su esposo. Fernando Carrera, empresario de éxito, dueño de una constructora, el hombre de sus sueños. Alto, de mirada oscura y penetrante, con esa seguridad en sí mismo que tanto atrae a las mujeres. Cuando hacía 6 meses él le propuso matrimonio en un restaurante elegante, se sintió la mujer más feliz del mundo. Palonia se detuvo en un semáforo y sacó el teléfono. En la pantalla apareció un mensaje de su amiga Catalina: ¿cómo van los preparativos para la boda? No olvides la prueba del vestido el lunes. Ella sonrió y respondió rápido: todo bajo control. Ahora voy a ver a mi mamá, mañana Fernando vendrá a presentarse oficialmente. El pensamiento del encuentro de mañana la hizo fruncir un poco el ceño. No es que le avergonzara a su madre, pero Esterina era una mujer sencilla del campo, trabajaba en una finca cafetera local y vivía en una vieja casa con estufa de leña. Claro, Palonia la ayudaba con dinero, le enviaba paquetes con comida y ropa, pero aún así el contraste entre su vida actual y la de su madre era enorme. Fernando, sin embargo, nunca hizo comentarios al respecto. Cuando ella le contó sobre sus orígenes, él simplemente la abrazó y dijo: cariño, me caso contigo, no con tu biografía. Aún así, en el fondo, una duda persistía. ¿Aceptaría él a su familia? ¿No le parecería demasiado sencilla aquella mujer que le dio la vida? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla aparecía el nombre de Fernando. Hola, mi sol. Su voz sonaba cálida, como siempre. ¿Cómo va el viaje? Bien, ya casi llego, respondió Palonia, frenando antes de girar hacia el pueblo natal. ¿Y tú, seguro que no te arrepentiste de venir mañana? Por supuesto que no. Quiero conocer por fin a la mujer que crió a una hija tan maravillosa. No había ni un atisbo de falsedad en su voz, y Palonia sintió que el corazón se le ablandaba. Entonces ven sobre las 11. Mamá ya preparó tamales y arepas, teme que te quedes con hambre, rió ella. Los probaré todos. Dile que estoy muy nervioso por conocerla. Ella también lo está. Ayer llamó 3 veces para preguntar si preferías tamales de pollo o de frijoles. Me encantan ambos. Todo saldrá bien, amor. Ya verás. Después de despedirse, Palonia condujo unos minutos más, pensativa. Fernando era realmente un hombre ideal. Atento, cariñoso, exitoso. Lo único que a veces la desconcertaba era cierta lejana frialdad en su mirada, como si siempre estuviera pensando en algo, resolviendo algún problema en su cabeza. ¿Pero qué empresario exitoso no tendría problemas? El pueblo la recibió con el olor familiar del café tostándose y los ladridos de los perros vecinos. Nada había cambiado desde su última visita 3 meses atrás. Las mismas vallas torcidas, los mismos viejos mangos en los patios, las mismas ancianas sentadas en los portales que seguro hablarían de su llegada hasta la noche. Palonia giró en su calle y vio a lo lejos la casa materna. El jardincito estaba bien barrido. En los parterres aún florecían las últimas bugambillas, su madre siempre cuidaba el orden. Pero lo que vio junto a la verja la obligó a frenar de golpe. Junto a la cerca de madera medio caída había un Toyota Camry negro, caro, reluciente, evidentemente ajeno al lugar. Palonia conocía ese coche.
Era el de Fernando. El corazón le latió con fuerza. ¿Qué hacía él allí? Habían quedado en que vendría mañana por la mañana. ¿Quizá quería sorprenderla? ¿O había ocurrido algo urgente? Aparcó junto a su coche y salió rápido, arreglándose el pelo y sacando el pintalabios del bolso. Si Fernando había llegado antes de tiempo, debía lucir impecable. Por un segundo pensó que quizá era el padre de su prometido quien había tomado el coche, pero desechó la idea como un disparate. ¿Qué podría estar haciendo su futuro suegro allí? La verja chirrió como siempre. Muchas veces Palomia había ofrecido a su madre cambiar las bisagras, pero ella respondía, ¿para qué? Por el chirrido sé quién llega. El patio también estaba en perfecto orden. La leña apilada junto al cobertizo, los últimos tomates rojos en el invernadero, las gallinas picoteando tranquilas cerca del gallinero. Al acercarse al porche, Palomia notó que la puerta principal estaba entreabierta. Del interior venían voces apagadas. Estuvo a punto de gritar, «Mamá, ya llegué», pero algo la detuvo. En la voz de su madre se escuchaban sollozos. Palomia se quedó inmóvil en el umbral, escuchando. Desde la cocina llegaban el llanto entrecortado de Esterina y una voz masculina grave. No era Fernando. Más mayor, con un timbre metálico, la voz de alguien acostumbrado a mandar. Reconoció la voz del padre de su prometido. Solo lo había visto un par de veces de lejos, nunca habían sido presentados. Bueno, ahora lo estarían. Estera, no llores, decía el hombre con cansancio. No lo hice con mala intención. Simplemente las circunstancias se dieron así. Cristóbal, la voz de su madre temblaba como hoja de otoño en el viento, te prometí callar. He callado toda mi vida. Pero ahora ellos quieren casarse. ¿Cómo puedo permitirlo? Lo entiendo, y no me es más fácil que a ti. Pero no podemos dejar que se casen, Estera. Ellos son la voz del hombre se cortó, y luego sonó más baja, pero igual de clara, ellos son hermanos. El mundo alrededor de Palomia de pronto se tambaleó, como si la tierra hubiera desaparecido bajo sus pies. Un zumbido llenó sus oídos, las rodillas se le doblaron y se aferró al marco de la puerta para no caer. El corazón le latía tan fuerte que parecía escucharse en toda la casa. ¿Hermano y hermana? ¿Ella y Fernando? Eso era absurdo, no podía ser verdad. Era una pesadilla, una alucinación, un error. Pero se podría, sollozaba su madre. ¿Y si no les decimos nada? Ellos no lo saben. Esterina, recapacita, la voz del hombre se volvió más dura. Es un crimen ante Dios. No se puede construir la felicidad sobre una mentira así. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. ¿Y si no sale? En la voz materna sonó una esperanza desesperada. ¿Y si nadie lo descubre nunca? Palomia lo ama tanto, Cristóbal. No la he visto tan feliz en muchos años. ¿Y qué crees que pasará si lo descubren después? ¿Después de la boda? ¿Después de que tengan hijos? Al escuchar la palabra hijos, Palomia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se imaginó embarazada de su propio hermano y la vista se le nubló. No, susurraba, sin saber si lo decía en voz alta o solo lo pensaba. No, eso no puede ser. Mamá me lo habría dicho. No podía haber callado algo así toda la vida. Pero las voces en la cocina seguían resonando, destruyendo sin piedad su mundo. ¿Lo entiendes, Estera? La voz del hombre ahora sonaba más suave, como si le explicara algo a un niño. Cuando supe que Palomia iba a casarse con Fernando, al principio no lo creí. Pensé que era una coincidencia. Apellidos distintos. Pero luego vi las fotos en las redes sociales. Ella se parece tanto a ti de joven. ¿Y él? Él es idéntico a mí cuando tenía su edad. Tengo miedo, susurró la madre. Miedo de que Palomia me odie, de que nunca más me hable. Y yo tengo miedo de que Fernando me odie, respondió el hombre. Pero debemos decírselo. Hoy. Antes de que sea demasiado tarde. Palomia retrocedió lentamente de la puerta, intentando no hacer ruido. Las piernas no le respondían,
las manos le temblaban y en su cabeza reinaba el caos. Llegó hasta el coche y se dejó caer en el asiento del conductor, aferrándose con desesperación al volante. ¿Fernando, su hermano? ¿El hombre al que amaba, con el que planeaba pasar toda la vida, tener hijo su hermano de sangre? ¿Y su madre lo sabía? Y cayó. Trató de recordar todo lo que sabía sobre sus orígenes. Su madre siempre le había dicho que su padre murió cuando Palomia era muy pequeña. Era un buen hombre, bondadoso, pero el destino quiso que se fuera temprano. Esterina nunca dio más detalles y Palomia tampoco insistió. En su niñez eso no le importaba, tenía a su madre, y le bastaba. Y ahora resultaba que sí tenía un padre. Vivo. Y ese padre era también el padre de Fernando. Cristóbal. Fernando nunca mencionaba el nombre completo de su padre. Decía simplemente papá o mi padre. Contaba que había sido un empresario exitoso, que levantó su compañía desde cero, ahora retirado, pero aún al tanto de los negocios. Palomia cerró los ojos e intentó calmarse. Tal vez había entendido todo mal. Tal vez no hablaban de ella y de Fernando. Tal vez discutían otra historia familiar. Pero no. Eran demasiadas coincidencias. Los nombres, la situación, la boda inminente. Y esa voz masculina dentro de una casa donde jamás había visto a ningún hombre extraño. Sacó el teléfono y miró la pantalla. Las 3:30. Apenas una hora antes había hablado con Fernando. Planeaba la visita de mañana, pensaba en la boda. Y ahora las lágrimas acudieron a sus ojos, pero las contuvo. No debía llorar. Tenía que entrar y descubrirlo todo. Tal vez fuera un error, un malentendido. Pero en el fondo ya sabía que era la verdad. Demasiados detalles cobraban de repente sentido. ¿Por qué su madre siempre evitaba hablar del padre? ¿Por qué en la casa no había ni una sola foto de él? ¿Por qué Esterina se había puesto tan nerviosa cuando Palomia le contó de su compromiso? Y otro detalle más, que antes parecía insignificante. En la última visita, la vecina tía Consuela comentó de pasada: «Ay, Palomia, te pareces a un hombre que solía venir a ver a tu mamá. Era muy guapo, andaba en un coche caro». Entonces Palomia no le dio importancia, pensó que la anciana se confundía. Pero ahora entendía que no. En la casa todo quedó en silencio. Palomia respiró hondo, reunió fuerzas y se dirigió lentamente hacia el porche. La puerta seguía entreabierta. Cruzó el umbral y se detuvo en la entrada, sin saber qué hacer. De la cocina llegaban voces bajas, pero ya no alcanzaba a distinguir palabras. Olía, como siempre, a arepas recién hechas, a café y a ese algo cálido y hogareño, el olor de la infancia, que antes siempre la tranquilizaba. Ahora ese aroma le parecía sofocante. Palomia tomó aire profundamente y caminó con decisión hacia la cocina. Pasara lo que pasara, tenía que escucharlo. Tenía que saber la verdad, por dolorosa que fuese. En el umbral de la cocina se detuvo en seco. En la mesa de madera vieja, donde de niña hacía las tareas, había dos personas. Su madre, con aquel vestido floreado que Palomia le regaló en su cumpleaños, con el rostro lloroso y las manos temblorosas. Y junto a ella un hombre de unos 55 años, con canas, vestido con un traje caro, con un rostro que le resultaba extrañamente familiar. Se parecía a Fernando. Muchísimo. Cuando el hombre la vio, se levantó bruscamente de la silla. ¿Palomia? Su voz temblaba. ¿Tú? ¿Ya has llegado? La madre se giró y dio un grito ahogado, llevándose la mano al pecho. Palomia. No escuché el coche. ¿Tú? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Palomia los miró a los dos, a su madre, que había sido la persona más cercana toda su vida, y al hombre que, al parecer, era su padre. Su padre, cuya existencia acababa de descubrir hacía media hora. El tiempo suficiente, dijo en voz baja, para entender que me han mentido toda la vida. El silencio en la cocina era tan espeso que se oía el tic-tac del viejo reloj de pared, el mismo que colgaba allí desde la infancia de Palomia. El hombre rompió el silencio primero, dejándose caer de nuevo en la silla. Palomia, siéntate,
por favor, dijo con cansancio, con una voz cargada de dolor, como si cada palabra le causara una herida. No te atrevas a decirme qué hacer. Estalló Palomia, y su propia voz le sonó extraña, chillona. ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y por qué mi madre está llorando? Esterina se levantó y extendió los brazos hacia su hija, pero Palomia dio un paso atrás. Palomia, querida, por favor, cálmate. Te lo explicaré todo. ¿Me lo explicarás? Palomia sintió como en su interior se levantaba una furia que jamás había experimentado. 28 años callada y ahora me lo explicarás. Después de que escuché por casualidad que me caso con mi propio hermano. El hombre se estremeció como si lo hubieran golpeado. Lo escuchaste, susurró. Lo escuché. Y quiero saber la verdad. Toda la verdad. ¿Entienden? Palomia se sentó en una silla frente a ellos, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Quién es usted en realidad? ¿Y qué tiene que ver con mi vida? Esterina suspiró hondo y se secó los ojos con un paño de cocina. Él es Cristóbal Carrera, dijo en voz baja. Tu padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Palomia sintió que la realidad terminaba de salirse de sus ejes. Padre. Vivo. El padre sentado frente a ella, aquel con el que soñaba en la infancia, al que imaginaba héroe muerto en un accidente o en la guerra. Carrera, repitió lentamente. ¿Entonces es verdad? ¿De verdad somos? Sí, asintió Cristóbal, sin levantar la mirada. Fernando es tu medio hermano. La habitación giró frente a sus ojos. Palomia se agarró al borde de la mesa, sintiendo que las náuseas la invadían. Yo pensaba que mi padre había muerto, dijo con voz de niña pequeña. Mamá decía que era un buen hombre, pero que se fue demasiado pronto. Lo imaginaba como un héroe. ¿Y tú? ¿Tú simplemente nos abandonaste? Cristóbal alzó la vista, y en sus ojos Palomia vio tanto dolor que por un instante su rabia titubeó. Es una historia complicada, dijo con voz ronca, y no espero tu perdón. Pero escúchame, por favor. Palomia asintió, sin fiarse de su propia voz. Esterina se levantó, encendió la cafetera y empezó a poner tazas sobre la mesa. Le temblaban tanto las manos que la loza tintineaba. Yo tenía 22 años, comenzó sin mirarla. Trabajaba en una plantación de café y vivía con mi abuela en esta casa. Era bonita, no lo niego, muchos hombres me miraban. Pero todos eran del lugar, sencillos. Yo quería otra vida. Era tonta, ingenua. Cristóbal escuchaba con los labios apretados, como si cada palabra le doliera. Y entonces llegó él, continuó la madre, señalando con la cabeza al hombre. Joven empresario en coche caro, de traje. Vino a comprar café para su negocio. Guapo, seguro de sí mismo. Y se fijó en mí. Palomia escuchaba y en su mente se dibujaban escenas de un pasado que jamás conoció. Una madre joven soñando con una vida mejor. Un hombre forastero, encarnación de todas sus esperanzas. Venía seguido, la voz de Esterina se volvió más apagada. Cada semana. Decía que necesitaba asegurar los suministros. Pero yo entendía que no era solo por el negocio. Nos veíamos. Me hablaba de la ciudad, de sus planes. Me prometía llevarme con él. Y tú le creíste, dijo Palomia con amargura. Le creíste. ¿Cómo no creer, si tanto lo deseabas? Te daba regalos, te decía palabras bonitas. Y yo, una ingenua de pueblo, pensaba que era amor para toda la vida. Cristóbal por fin habló, Estera, no te culpes. El tonto fui yo. Joven, ambicioso, solo pensaba en dinero y éxito. ¿Y después qué? Preguntó Palomia, aunque ya intuía la respuesta. Después me enteré de que estaba embarazada. Esterina dejó la cafetera sobre la mesa y se sentó. Me llené de alegría. Pensé, ahora sí se casará conmigo. Fui a la ciudad, tan feliz, segura de que al darle la noticia iríamos de inmediato a la iglesia. En su voz surgieron notas metálicas, y Palomia comprendió que estaba por escuchar lo más doloroso. Y él, la madre tragó saliva.
Y él dijo que se casaría con la hija de su socio. Que era importante para el negocio. Que lo nuestro había sido un error. Cristóbal inclinó aún más la cabeza. Ofrecí dinero, dijo apagado. Para un aborto o para mantener al niño, si decidía tenerlo. Creía que el dinero podía arreglarlo todo. Y yo era orgullosa, siguió Esterina. Le dije que no quería nada. Que me las arreglaría sola. Y así fue. Palomia los miraba, sintiendo dentro de sí una tormenta de emociones. Compasión por su madre joven, que creyó en un cuento bonito y fue engañada. Ira contra el padre que eligió el dinero en lugar del amor. Y al mismo tiempo, una extraña comprensión, él era joven, ambicioso, ella, una muchacha campesina. Tal vez, en su lógica, actuó de manera racional. ¿Pero por qué me mintieron?, preguntó ella. ¿Por qué dijeron que mi padre había muerto? ¿Y qué debía decirle a una niña pequeña? Esterina se secó los ojos. ¿Que su papá nos rechazó? ¿Que no le importábamos? Mejor que pensara que su padre fue un buen hombre, pero que murió. Y callé toda la vida. ¿Para qué remover el pasado? Crecías, estudiabas, te convertiste en una mujer exitosa. ¿Qué sentido tenía? Palomia se volvió hacia Cristóbal. ¿Y usted? ¿Sabía que tenía una hija y nunca intentó verme? Él alzó los ojos, y en ellos ella vio tal tormento que el corazón le tembló. Lo intenté, dijo en voz baja. Muchas veces. Pero tu madre fue tajante. Dijo que si me aparecía en tu vida, se marcharía contigo a cualquier parte. Y yo no tenía derecho a destruir tu mundo. Pero si tenían derecho a ocultar la verdad hasta ahora, en la voz de Palomia apareció acero. Hasta que estuve a punto de casarme con mi propio hermano. No lo sabíamos, exclamó Esterina. Cuando dijiste que te casarías con Fernando Carrera, pensé que era solo una coincidencia. Carrera es un apellido común. Pero luego vi las fotos en las redes sociales, añadió Cristóbal. ¿Y su hijo? ¿Él sabe de mí? No, o mejor dicho, titubeó. Lo descubrió hace poco. Encontró por casualidad documentos viejos, cartas. Empezó a hacer preguntas. No tuve más remedio que confesarle. Palomia intentó imaginar lo que sintió Fernando al enterarse de semejante noticia. Shock, repulsión, dolor. Probablemente lo mismo que ella experimentaba ahora. ¿Y qué dijo él? Nada. Guardó silencio 3 días. Y después declaró que de todas formas se casaría contigo. ¿Qué? Dijo que te ama y que el parentesco de sangre no importa si antes no lo sabían. Palomia sintió que se le cortaba la respiración. ¿Fernando sabía que era su hermano y aún así quería casarse? Era imposible, antinatural. Está loco, susurró ella. O te ama con locura, dijo Cristóbal. Intenté hacerlo entrar en razón, explicarle que está mal. Pero no escucha. ¿Por eso vinieron a ver a mamá? Sí. Quería hablar con Esterina, discutir qué hacer. Cómo decirles la verdad. Palomia se levantó y fue hacia la ventana. Afuera empezaba a oscurecer, los faroles amarillos se encendían uno a uno, iluminando las cercas torcidas y los patios vacíos. El mundo tras el cristal parecía igual que siempre, pero para ella había cambiado para siempre. Toda mi vida soñé con conocer a mi padre, dijo sin volverse. Imaginaba cómo nos encontraríamos, cómo me contaría de sí mismo, de su amor por mamá. Pensaba que era un héroe que había muerto defendiéndonos. Y resultó ser un cobarde cualquiera, que eligió el dinero en vez de la familia. Palomia, la voz de Cristóbal temblaba. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Pero créeme, no pasó un solo día sin que pensara en ti y en tu madre. Seguí tu vida de lejos, celebraba tus logros. ¿Seguíais? Ella se volvió bruscamente. ¿Cómo? A través de conocidos, de las redes sociales. Sé que terminaste la universidad con honores, que trabajas en una buena empresa. Estoy orgulloso de ti. No se atreva a estar orgulloso. Estalló Palomia. No tiene derecho. Todo lo que logré fue por mí.
Mamá me crió sola, trabajando turnos dobles y triples para darme educación. Mientras usted construía su negocio y criaba a otro hijo. Esterina sollozó suavemente. Palomia, no le grites. No lo defiendas, mamá. Palomia se volvió hacia ella. Tú tampoco eres mejor. Me mentiste toda la vida. ¿Sabes cuántas veces soñé con un padre? ¿Cuántas veces pregunté por él y tú me dabas respuestas vagas? Quise protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad? ¿Y a qué llevó eso? Me enamoré de mi propio hermano. Las palabras resonaron en el silencio de la cocina como una sentencia. Palomia se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en toda aquella escena, se permitió llorar. Cristóbal se levantó lentamente y se acercó a ella. Palomia, entiendo que me odies. Y tienes todo el derecho. Pero ahora no se trata de mí. Se trata de ti y de Fernando. No pueden casarse. ¿Cree que no lo sé? Sollozó ella. ¿Cree que podré siquiera mirarlo? El hombre al que amaba más que a la vida resultó ser mi hermano. ¿Cómo voy a vivir con esto? Con el tiempo pasará, dijo Esterina con inseguridad. Encontrarás a otro. ¿A otro? Palomia levantó hacia su madre los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Entiendes lo que dices? Me iba a casar con él en un mes. El vestido está en el armario, el restaurante reservado, las invitaciones enviadas. ¿Y me dices que encontraré a otro? De nuevo el silencio llenó la cocina. El reloj marcaba los segundos, en la calle ladraba un perro. En la cafetera se enfriaba el café. ¿Y si no decimos nada? Murmuró de repente Palomia. Ambos adultos se estremecieron. ¿Qué dices? Susurró la madre. ¿Y si callamos? Palomia alzó la cabeza, con un brillo febril en los ojos. Ustedes callaron 30 años. Callen un poco más. Nos casaremos, seremos felices. No tendremos hijos, diremos que no queremos. Y nadie lo sabrá nunca. Palomia, no estás en tus cabales, dijo Cristóbal con firmeza. Eso es un crimen ante Dios y ante los hombres. ¿Y lo que hicieron ustedes hace 30 años no fue un crimen? Escupió ella. ¿Abandonar a una mujer embarazada no es un crimen? ¿Mentirle a un hijo toda la vida no es un crimen? Nos equivocamos entonces, admitió él. Pero eso no significa que debamos equivocarnos otra vez. Fácil decirlo, Palomia se levantó y se dirigió a la puerta. Ustedes no están perdiendo al amor de su vida. Palomia, ¿a dónde vas? Preguntó la madre con angustia. A casa. Necesito pensar. Espera, Cristóbal le bloqueó el paso. Debes hablar con Fernando. Él también sufre ahora. ¿Sufre? Palomia esbozó una sonrisa amarga. Ayer ya sabía la verdad y calló. Planeaba casarse con su hermana sabiendo quién era. ¿Qué clase de hombre es? Él te ama. Cállese. Gritó Palomia. Cállense todos. Necesito estar sola. Salió corriendo de la cocina, atravesó el pasillo y llegó al porche. El viento otoñal le golpeó el rostro, trayendo consigo el olor a hojas húmedas y al humo de los fogones vecinos. Olores de su infancia que antes la reconfortaban y ahora se le hacían ajenos. Palomia subió al coche y encendió el motor. En el retrovisor vio sombras agitándose en la ventana de la cocina, sus padres discutían, cegaramente pensando qué hacer. Padres. Ahora tenía un padre. El mismo padre con el que soñaba de niña. Pero resultó no ser un héroe, sino un hombre común con debilidades y errores. Y también tenía un hermano. Al que había amado como a un hombre. Palomia pisó el acelerador y salió del patio. Necesitaba llegar a la ciudad, a su apartamento, donde pudiera pensar en calma. Entender qué hacer. Cómo vivir con ese conocimiento. Y cómo mirar a los ojos a Fernando, sabiendo que era su hermano. Palomia apenas había cerrado la puerta del coche cuando escuchó el chirrido de la verja. Al volverse, vio una figura alta con un abrigo oscuro,
Fernando caminaba por el sendero hacia la casa. En sus manos llevaba un gran ramo de crisantemos otoñales. Sus flores amarillas y bronce brillaban contra la grisura de la tarde, como los últimos rayos del sol en la oscuridad que avanzaba. Sus miradas se encontraron a través del parabrisas, y Palomia sintió que todo dentro de ella se contraía en un nudo doloroso. Allí estaba el hombre de sus sueños, su prometido, su futuro esposo. Y ahora también, su hermano. Fernando se detuvo junto al coche y golpeó suavemente el cristal. En sus ojos oscuros no había sorpresa ni desconcierto, solo cansancio y una determinación resignada. Palomia, baja la ventanilla, dijo él en voz baja, pero lo bastante fuerte para que lo oyera. Tenemos que hablar. Ella negó con la cabeza, sin confiar en su voz. ¿Cómo podía hablar con él? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos sabiendo lo que sabía ahora? Palomia, por favor, repitió Fernando, y en su voz sonó un dolor tan profundo que ella no pudo evitar estremecerse. Sé que lo descubriste todo. Por eso vine. Lentamente, como obligándose, bajó la ventanilla. ¿Cómo lo sabes? Preguntó con voz ronca. Papá me llamó. Dijo que escuchaste por accidente la conversación. Fernando se agachó junto al coche, de modo que sus rostros quedaron a la misma altura. Palomia veía cada rasgo de aquel rostro que tanto amaba, la nariz recta, el mentón firme, esos malditos ojos oscuros en los que se había perdido desde el primer instante. ¿Por qué callaste? Susurró ella. Lo supiste un mes entero y callaste. Ibas a casarte conmigo sabiendo que soy tu hermana. Porque te amo, respondió simplemente. Más que a la vida. Más que a todas las normas y convenciones. Fernando, ¿te das cuenta de lo que dices? Palomia sintió que la histeria le subía a la garganta. Somos hermano y hermana. Eso es antinatural. Es un pecado. Pecado es cuando sabes que algo está mal y aún así lo haces, dijo Fernando con dureza en la voz. Nosotros no lo sabíamos. Medio año nos amamos sin saber la verdad. Y ese amor fue puro. Fue. Exclamó Palomia. Fue, hasta que lo supimos. Ahora todo cambió. Para mí no ha cambiado nada. Sus palabras sonaron tan firmes, tan convencidas, que Palomia titubeó un instante. ¿De verdad estaba dispuesto a ignorar el lazo de sangre por su relación? Estás loco, dijo lentamente. Fernando, escúchate. Dices que estás dispuesto a casarte con tu propia hermana. Eso es una perversión. El rostro de él se ensombreció, y Palomia vio cómo se le tensaban las mandíbulas. No te atrevas a hablar así de lo nuestro, pronunció en voz baja, pero su tono cortaba como un látigo. Lo que tenemos es amor. Amor verdadero, profundo. No lujuria ni perversión. Pero somos parientes. De sangre, sí. Pero crecimos en familias distintas, sin saber nada el uno del otro. No somos hermano y hermana en el sentido en que lo entiende la gente. Somos dos desconocidos que se encontraron y se amaron. Palomia lo miraba y sentía que se desmoronaba la última base bajo sus pies. Esperaba ver en el horror, repulsión, shock. Y sin embargo, allí estaba, sereno y resuelto, como si discutiera planes para mañana. Fernando, dijo ella, esforzándose en hablar con paciencia, como a un niño, aunque pasemos por alto el parentesco, ¿qué pasará con los hijos? Si tenemos hijos de una unión consanguínea, no habrá hijos, la interrumpió él. Estoy dispuesto a renunciar a ellos por ti. Yo no estoy dispuesta. Gritó Palomia, y su voz resonó en el patio vacío. Soñaba con una familia, con hijos, quería tenerlos del hombre que amo. Entonces los tendrás, replicó Fernando con terquedad. Conmigo. ¿Has perdido la razón? ¿Y si el niño nace enfermo? ¿Y si tiene problemas genéticos? ¿Y si no? Él se puso de pie y empezó a caminar alrededor del coche. Palomia, llevo un mes estudiando el tema. Consulté médicos, leí artículos. Sí, hay riesgo. Pero no es del 100%. Muchos niños nacen sanos incluso de matrimonios consanguíneos. Palomia lo miraba horrorizada.
De verdad aquel hombre, al que consideraba sensato y responsable, estaba dispuesto a arriesgar la salud de sus futuros hijos por su deseo? Fernando, basta, dijo en voz baja. Escúchate. Estás diciendo cosas terribles. Terrible sería perderte, respondió él, deteniéndose frente a la ventanilla. Lo demás son detalles. En ese momento salieron de la casa Esterina y Cristóbal. La madre caminaba despacio, apoyándose en el brazo del hombre, como si en media hora hubiera envejecido varios años. Fernando, lo llamó su padre. Hijo, ven aquí. No soy tu hijo, replicó Fernando con brusquedad, sin mirarlo. Tú mismo lo demostraste hace 30 años, cuando abandonaste a una mujer embarazada. Cristóbal se estremeció como si lo hubieran golpeado. Fernando, intervino Esterina, no hables así con tu padre. ¿Con qué padre? Se volvió él hacia ella, y Palomia vio en sus ojos una furia que nunca antes había percibido. ¿Con el que los abandonó y fingió toda su vida que no existían? ¿O con el que ahora viene a destruir nuestra felicidad? Nuestra felicidad no puede construirse sobre una mentira, dijo Cristóbal acercándose. ¿Lo entiendes bien? Lo que entiendo es que ustedes dos nos mintieron toda la vida, contestó Fernando. Y ahora pretenden enseñarnos a vivir. Queremos evitar que cometan un error, dijo suavemente Esterina. ¿Un error? Fernando rió con amargura. ¿Y lo que hicieron ustedes no fue un error? ¿Mentir a un hijo sobre su padre no es un error? ¿Ocultarme que tenía una hermana no es un error? Palomia escuchaba aquella discusión y sentía cómo dentro de ella chocaban emociones opuestas. Por un lado, Fernando tenía razón, los adultos los habían engañado siempre. Por otro, su disposición a ignorar el parentesco la aterraba. Fernando, dijo ella saliendo del coche. Basta de gritarles. Ellos intentaban protegernos. ¿Protegernos? Él se volvió hacia ella. ¿De qué? ¿De la verdad? ¿Y en qué resultó? ¿En qué nos encontramos y nos enamoramos sin saber quiénes éramos? Precisamente por eso debemos separarnos, dijo Palomia, y cada palabra le dolía como una herida. Ahora que sabemos la verdad. No. Fernando dio un paso hacia ella y le tomó las manos. Palomia, escúchame. He estudiado esto por todos lados. Jurídicamente nuestro matrimonio es posible, la ley no prohíbe los matrimonios entre medio hermanos si han crecido separados. Quizás la ley no lo prohíba, intervino Cristóbal, pero la moral sí. ¿Y la conciencia? ¿Conciencia? Fernando soltó las manos de Palomia y se volvió hacia su padre. ¿Dónde estaba tu conciencia cuando abandonaste a una mujer embarazada? ¿Dónde estaba tu moral cuando durante 30 años fingiste que no tenías hija? He cargado con ese arrepentimiento toda mi vida, dijo Cristóbal en voz baja. Y no quiero que ustedes cometan el mismo error. ¿Qué error? Exclamó Fernando. ¿El amor es un error? ¿El deseo de ser felices es un pecado? La felicidad construida sobre la mentira no puede ser verdadera, dijo Esterina. ¿Qué mentira? Nosotros dos sabemos la verdad. Los dos estamos dispuestos a aceptarla y a seguir adelante. Yo no estoy dispuesta. Gritó Palomia. Y todos callaron. No estoy dispuesta a vivir con este conocimiento. Cada vez que te mire recordaré que eres mi hermano. Cada vez que me toques pensaré que es antinatural. Fernando palideció. Palomia, no puedes hablar así. Sí puedo. Y lo haré, ella retrocedió un paso. Porque es la verdad. Porque soy una persona normal que no puede cerrar los ojos ante el incesto. La palabra sonó como una bofetada. Fernando se estremeció como si lo hubieran golpeado. Está bien, dijo en voz baja, entonces para ti nuestro amor no es más que incesto. Ya no es amor, exclamó Palomia. ¿Cómo puede ser amor cuando sabemos que somos parientes? Porque el amor no depende de la sangre, respondió Fernando. Porque nos amamos como hombre y mujer, no como hermano y hermana. Basta. Palomia se tapó los oídos con las manos. No quiero escucharlo. En el silencio solo se oía el viento moviendo las ramas desnudas de los mangos.
A lo lejos ladraba un perro, y de la casa vecina llegaba el sonido de un televisor. Fernando se acercó despacio a Palomia y le tocó suavemente el hombro. «Palomia», dijo en voz baja, «mírame». Ella levantó hacia él los ojos llenos de lágrimas. «Te amo», continuó él. «Amo tu sonrisa, tu risa, como frunces la nariz cuando te enojas. Amo tu bondad, tu fuerza, tu terquedad. Amo cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento en tu cabeza. Y nada de eso cambia porque sepamos la verdad sobre nuestros padres». «Pero para mí sí ha cambiado», susurró Palomia. «Todo cambió». «Entonces dame la oportunidad de demostrarte que nada ha cambiado», él tomó su rostro entre las manos. «Danos tiempo para acostumbrarnos a esta nueva realidad». «Fernando, déjala», intervino Cristóbal. «¿Ves cómo sufre? ¿Y yo no sufro?». Fernando se volvió hacia él. «Yo también me enteré de que me casaba con mi hermana. Pero no pienso renunciar por eso al amor de mi vida». «Hijo, no me llames hijo», estalló Fernando. «Perdiste ese derecho hace 30 años. Y perdiste el derecho a darme consejos». Soltó el rostro de Palomia y se apartó unos pasos. «He pasado un mes pensando en esta situación», dijo, mirando a los tres por turnos. «Consulté abogados, médicos, psicólogos. ¿Y saben qué comprendí? Que lo peor de nuestra historia no es que resultáramos ser parientes. Lo peor es que los adultos mintieron a sus hijos durante 30 años. Queríamos protegerlos», dijo Esterina. «¿De qué? ¿De la posibilidad de elegir conscientemente?». Fernando sonrió con amargura. «Si hubiéramos sabido la verdad desde el principio, nunca nos habríamos enamorado. O nos habríamos encontrado, sí, pero como hermano y hermana». Y ahora se interrumpió y miró a Palomia. «Y ahora debo elegir entre el amor y la moral. Y yo elijo el amor». «Y yo elijo la moral», dijo Palomia, baja pero firmemente. Fernando cerró los ojos, como si sus palabras le causaran un dolor físico. «¿Entonces se acabó?», preguntó. «Sí», respondió Palomia, con voz temblorosa. «Se acabó». Durante unos minutos todos guardaron silencio. Luego Fernando abrió los ojos y asintió. «Bien», dijo. «Acepto tu decisión. Pero recuerda, para mí nunca serás una hermana, sino la mujer a la que más he amado en mi vida». Se volvió hacia Cristóbal. «Y contigo no tengo nada de qué hablar. Arruinaste la vida de 3 personas con tu cobardía. No esperes perdón». «Fernando», lo llamó Esterina, «lleva las flores para Palomia. Yo las pondré en agua». Él miró el ramo que aún tenía en las manos, como si lo hubiera olvidado. «Quédatelas», dijo, dejando los crisantemos en el banco junto a la casa. «Ya no les sirven a nadie». Fernando se dirigió a su coche sin mirar atrás. Palomia lo siguió con la mirada y sintió que algo se desgarraba dentro de ella. ¿De verdad era el final? ¿De verdad su historia terminaba así? «Fernando, espera», gritó ella. Él se detuvo junto al coche, pero no se volvió. «¿Qué?», preguntó en voz baja. Palomia no sabía qué decir. «Yo no quería que todo acabara así». «Yo tampoco», respondió él. Pero así fue. Subió al coche y encendió el motor. Palomia miró cómo las luces traseras desaparecían en la oscuridad, y comprendió que con ellas se iba también su felicidad. «Hija», la llamó su madre, «entra a la casa. Hace frío». Pero Palomia no se movió. Permaneció en medio del patio, mirando hacia donde Fernando había desaparecido. El hombre que por la mañana era su prometido, y ahora era su hermano. Y lo peor era que, en el fondo, lo comprendía. Comprendía su negativa a renunciar al amor. Comprendía su rabia contra los padres que les habían mentido toda la vida. Pero comprender no significaba aceptar. Ella no podía traicionarse a sí misma, a sus principios, a la voz de su conciencia. Ni siquiera por amor. El camino de regreso a casa le pareció interminable. Las luces de los coches que venían de frente la deslumbraban y en su cabeza giraban los mismos pensamientos, como un disco rayado. Hermano y hermana.
Fernando es mi hermano. Todo terminó. Varias veces estuvo a punto de salirse a la cuneta, porque le temblaban las manos y las lágrimas le nublaban la vista. Cuando por fin llegó a su apartamento, ya era pasada la medianoche. El portal la recibió con el olor habitual a cloro y el ruido del ascensor. Sonidos comunes de una vida común, que ahora se le antojaban lejanos e irreales. En el piso olía a su perfume favorito y a café. Por la mañana había salido deprisa a trabajar, sin sospechar que por la noche su mundo se derrumbaría. En la mesa baja estaban los catálogos de bodas que había visto con Catalina la semana anterior. El vestido de novia de tus sueños, decía la portada. Palomia lanzó el catálogo a un rincón con toda su fuerza. El teléfono no dejaba de sonar. Catalina, los compañeros de trabajo, incluso su madre había llamado varias veces. Pero Palomia no contestaba. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar que la boda se cancelaba porque el novio resultó ser su hermano? Entró en el dormitorio y se detuvo frente al armario. Allí colgaba aquel vestido, blanco, con mangas de encaje y una larga cola. Palomia se lo había probado apenas una semana antes y se sintió como una princesa. A Fernando le encantará, pensaba entonces, girando frente al espejo. Ahora, ese vestido le parecía una burla de su destino. Lo arrancó de la percha y lo arrojó sobre la cama. La seda blanca se extendió sobre las sábanas como una nube. Se sentó al lado y acarició la tela con la mano. Tan hermoso, tan caro. Y ahora, tan inútil. ¿Por qué? Susurró en la habitación vacía. ¿Por qué a mí? Pero la habitación callaba, y no había nadie que respondiera. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Palomia pidió la baja en el trabajo, alegando un resfriado. Se quedó en la cama, mirando al techo, intentando entender cómo seguir adelante. Los amigos llamaban, pero ella no contestaba. Su madre venía, pero Palomia no abría la puerta. Necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido. Al tercer día, por fin se decidió a salir de casa. Tenía que ir al centro médico, había pedido cita para una prueba de ADN. Aunque sonara absurdo, aunque todo fuera evidente, necesitaba pruebas documentales. Una parte de ella aún esperaba que hubiera un error. El centro médico estaba en un edificio moderno de vidrio y hormigón. Paredes blancas, olor estéril a desinfección, música suave en los pasillos, todo creaba una atmósfera de fría cientificidad. Aquí sabrán la verdad, pensó Palomia al cruzar la puerta del laboratorio. El procedimiento resultó sencillo y rápido. Le tomaron una muestra con un hisopo bucal, rellenaron formularios y le explicaron que el resultado estaría listo en una semana. ¿Con quién hacemos la prueba de parentesco?, preguntó la técnica, una mujer de unos 40 con bata blanca. Con un hermano, respondió Palomia, y la palabra sonó extraña e incorrecta. Entiendo. ¿Tenemos ya la muestra del segundo participante? No, él vendrá en persona. De acuerdo. Aquí tiene su comprobante. Podrá recoger los resultados el viernes por la tarde. Palomia salió del centro médico y se sentó en un banco del pequeño parque de enfrente. Las hojas otoñales giraban en el aire, y los pocos transeúntes caminaban deprisa, envueltos en sus abrigos. La vida corriente de una ciudad corriente, con problemas corrientes. Y ella, con semejante historia. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre Fernando. Palomia lo miró largo rato, dudando en contestar. ¿Qué quería? ¿De qué podían hablar después de lo sucedido? Al final respondió. «Hola», dijo con cautela. Palomia, la voz de Fernando sonaba cansada. «¿Cómo estás?» «Mal». «¿Qué esperabas?» «Yo también estoy mal». «Palomia, necesito decirte algo importante». «¿Qué más?» Sintió como todo su cuerpo se tensaba. ¿Qué otros secretos? Yo también me hice la prueba de ADN. Esta mañana. Yo tengo esperanzas. Aún tengo esperanzas. Palomia se sorprendió. ¿Para qué, si todo ya estaba claro? ¿Para qué?, preguntó. Quiero tener una confirmación documental.
Y hizo una pausa. ¿Hay algo más? ¿Qué cosa? Pedí un análisis ampliado. No solo sobre el parentesco contigo, sino también con mi padre. ¿Con tu padre? Palomia no entendía. Pero si eres su hijo. Tal vez no todo sea tan simple, dijo Fernando enigmáticamente. Mira, tenemos que vernos. Necesito hablar contigo. No estoy preparada para verte. Palomia, por favor. Es importante. Y no se trata solo de nosotros. Había algo en su voz que la puso en alerta. ¿De qué hablas? No por teléfono. Reunámonos en el café donde nos conocimos. ¿Te acuerdas? Por supuesto que lo recordaba. Aquel pequeño y acogedor café en el centro de la ciudad, donde medio año atrás había sido su primer encuentro. Entonces todo era tan simple y claro, un hombre y una mujer que se gustaban. Está bien, aceptó a regañadientes. En una hora. El café la recibió con los aromas familiares de café y repostería recién hecha. El mismo interior cálido, las mismas mesas acogedoras junto a las ventanas. Fernando ya la esperaba en su mesa habitual, en el rincón. Parecía cansado y envejecido, como si en esos pocos días hubieran pasado varios años. Hola, dijo él, poniéndose de pie al verla. Hola, respondió Palomia, sentándose frente a él. ¿De qué querías hablar? Fernando pidió café para ambos y permaneció callado un rato, jugueteando con una servilleta. Palomia notaba que no sabía cómo empezar. ¿Recuerdas que te dije que descubrí la verdad en unos documentos familiares? Comenzó al fin. Sí. Pues no te lo conté todo. Después de aquella conversación con mi padre, empecé a hurgar más en el archivo familiar. Y encontré algo interesante. Fernando sacó del bolsillo unas hojas dobladas. Son cartas de mi madre a su amiga. Se escribieron durante muchos años, y mamá las guardaba todas. Y en una de ellas, desplegó la hoja y le mostró unas líneas subrayadas en rojo. Lee. Palomia tomó la carta y leyó en voz alta: querida Josefina, no sé qué hacer. Cristóbal otra vez desaparece en el trabajo, y yo estoy completamente sola. Hoy vino Lorenzo, hablamos mucho tiempo. Es tan atento, tan comprensivo. A veces pienso que con él mi vida sería más fácil. Palomia levantó los ojos. ¿Y qué significa esto? Esto, Fernando le mostró otra carta. Lee la fecha. Marzo de 1995. Cristóbal todavía no sospecha nada. Lorenzo dijo que todo quedará entre nosotros. Dios mío, ¿qué he hecho? Palomia sintió que la garganta se le secaba. Fernando, ¿qué significa esto? Significa que mi madre le fue infiel a mi padre. En el mismo mes en que él estaba con tu madre. ¿Pero qué tiene que ver? Lorenzo Vargas, dijo Fernando en voz baja, socio de negocios de mi padre. Murió hace 10 años, pero en su testamento me dejó parte de su empresa. Entonces no entendía por qué no éramos especialmente cercanos. Palomia lo miraba, tratando de asimilar lo escuchado. ¿Tú crees que él? Creo que Lorenzo Vargas es mi verdadero padre. Y que Cristóbal crió durante 30 años a un hijo que no era suyo, sin saberlo. El café se enfriaba en las tazas mientras, a su alrededor, la vida del local seguía como siempre. Los camareros servían pedidos, en la mesa vecina unas chicas comentaban la nueva película, sonaba música suave. Pero para Palomia y Fernando el tiempo parecía haberse detenido. Si eso es cierto, dijo Palomia lentamente, entonces tú y yo no somos parientes. Exacto. Por eso pedí la prueba de ADN con Cristóbal. Quiero saberlo con certeza. ¿Y qué dice tu madre? Fernando sonrió con amargura, todavía no hablé con ella, pero ayer, cuando insinué lo del análisis, reaccionó muy raro. Se puso nerviosa, intentó disuadirme, ¿para qué revolver el pasado? Tu papá te quiere, ¿qué importa que sangre corre en tus venas y cosas así? Casi palabra por palabra. ¿Y sabes lo más interesante? Cuando le pregunté directamente por Lorenzo Vargas, se puso pálida y salió de la habitación. Palomia bebió un sorbo del café frío,
intentando ordenar sus pensamientos. ¿Acaso también en la familia de Fernando había secretos? ¿Acaso Celestina Carrera llevaba 30 años ocultando una infidelidad? Pero incluso si es verdad, dijo ella, no cambia lo que pasó entre nosotros. Igual no podemos estar juntos después de todo lo que supimos. ¿Por qué? Fernando se inclinó sobre la mesa. Palomia, si no somos parientes, ¿cuál es el problema? El problema es que ya no sé quién eres. Estalló ella. Hace medio año eras solo un hombre del que me enamoré. Luego resultaste ser mi hermano. Ahora sale que tal vez no lo seas. ¿Cuántos secretos más? ¿Cuántas mentiras más? Yo no te mentí. No, nos mintieron nuestros padres. Todos. También tu madre. Resulta que en nuestras dos familias la gente se engañaba toda la vida. Fernando se recostó en la silla. En sus ojos Palomia vio dolor y cansancio. Sí, dijo en voz baja. Parece que sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que empiezo a darme cuenta de que no conozco a mis padres en absoluto. Creía que teníamos una familia normal, honesta. Y resultó que todos se mienten a todos, terminó Palomia por él. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Palomia, dijo Fernando al fin. ¿Y si empezamos de nuevo? ¿Cómo? Olvidemos a los padres, sus secretos y engaños. Imaginemos que nos encontramos por primera vez hoy. Tú eres Palomia, gerente de ventas. Yo soy Fernando, dueño de una constructora. Sin historias familiares, sin secretos del pasado. Palomia lo miró y sintió que algo se estremecía en su pecho. Qué ganas de creer que era posible. Qué ganas de volver a aquella relación sencilla y clara que habían tenido antes. Es imposible, dijo con tristeza. No se puede olvidar lo que uno ya sabe. Y aunque el análisis diga que no somos parientes, quedará la marca. Siempre estará el recuerdo de que durante unos días creímos ser hermano y hermana. Pero podemos intentarlo. No, Fernando. Palomia se levantó de la mesa. Lo siento, pero no estoy lista. Necesito tiempo para entender quién soy yo. ¿Y quién eres tú? Demasiadas mentiras, demasiado dolor. ¿Y si el análisis demuestra que no somos parientes? Preguntó él con desesperación. Entonces veremos. Pero primero hay que saber la verdad. Toda la verdad, sin excepciones. Se dirigió a la salida, pero Fernando la alcanzó. Palomia, espera. Al menos mantengamos el contacto. Llamarnos, vernos. ¿Para qué? Porque me duele estar sin ti. Porque, digan lo que digan los análisis, sigues siendo la persona más importante para mí. Palomia se detuvo en la puerta del café. Afuera brillaban las luces de la ciudad, la gente apresurada volvía a casa después del trabajo. La vida común, que ahora le parecía tan lejana. Está bien, dijo en voz baja. Pero solo como amigos. Y solo después de que tengamos todos los resultados. De acuerdo, asintió Fernando. Salieron a la calle, y el aire fresco de la tarde golpeó sus rostros. Las hojas crujían bajo sus pies, a lo lejos sonaba música de otro café abierto. Adiós, dijo Palomia. Adiós. Y Palomia, Fernando le rozó la mano. Pase lo que pase, recuerda, no me arrepiento de haberte conocido. Ella asintió, sin confiar en su voz, y se alejó rápidamente hacia la parada. En casa la esperaba otra sorpresa. En el umbral del apartamento había bolsas con comida, y desde la cocina se oían ruidos familiares, alguien preparaba la cena. ¿Mamá? Llamó Palomia al entrar en el pasillo. Aquí estoy, hija, respondió Esterina desde la cocina. Palomia entró y la vio junto a la estufa. Estaba cocinando sancocho, el plato favorito de Palomia desde niña. ¿Cómo entraste? La llave de repuesto, ¿recuerdas? Me la diste por si acaso. La madre se volvió, y Palomia vio que tenía los ojos enrojecidos por el llanto. Estoy preocupada por ti. 3 días sin contestar las llamadas. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Y qué has decidido?
Palomia se sentó a la mesa de la cocina y miró a su madre. Aquella mujer la había dado a luz, la había criado sola, había sacrificado todo por su bienestar. Y le había mentido toda la vida sobre lo más importante. Mamá, dijo con cansancio, ¿cuántos secretos más hay en nuestra familia? Ninguno más, respondió Esterina rápidamente. Te lo juro, ningún secreto más. ¿Y en la familia de Fernando? La madre se estremeció y dejó caer el cucharón. ¿Qué quieres decir? Celestina Carrera. ¿La conoces? No, la madre se volvió hacia la estufa. ¿Cómo iba a conocerla? Mamá, no me mientas más. Por favor. Yo ya me hice la prueba de ADN, Fernando también. Pronto lo sabremos todo. Mejor cuéntamelo tú. Esterina apagó lentamente la estufa y se sentó frente a su hija. ¿Contarte qué? Que Celestina Carrera le fue infiel a su esposo. Al mismo tiempo en que él estaba contigo. Los ojos de la madre se abrieron de par en par. ¿De dónde lo sabes? Fernando encontró cartas. Mamá, si Fernando no es hijo de Cristóbal, entonces él y yo no somos parientes. ¿Lo entiendes? Esterina guardó silencio largo rato, mirando por la ventana donde ya caían las sombras. Lo entiendo, dijo al fin. ¿Y sabes qué? Tal vez sea lo mejor. ¿O sea que sabías lo de Celestina? Lo sospechaba. Entonces, hace 30 años. Cristóbal una vez comentó que su esposa no lo comprendía, que era fría. Y después la vi hablar con ese hombre, Lorenzo. Demasiado cerca para ser simples conocidos. ¿Y no se lo dijiste a nadie? ¿Para qué? Cada quien carga sus pecados, su dolor. ¿Quién era yo para juzgar? Palomia miraba a su madre y pensaba en todo lo que había tenido que soportar aquella sencilla mujer de campo. La traición del hombre amado, la soledad, los años de silencio y mentiras. Mamá, dijo en voz baja, perdóname. Por haberte gritado aquel día. Ay, hija. Esterina le tendió los brazos. Tenías derecho a enojarte. Yo de verdad no debía haberte mentido. Querías protegerme. Quería. Pero ahora entiendo que de la verdad no se puede proteger. Tarde o temprano siempre sale a la luz. La madre se levantó y abrazó a su hija. Permanecieron en medio de la cocina, impregnada de olor a sancocho y calor de hogar, y Palomia sintió cómo se derretía el hielo en su corazón. Pasara lo que pasara, tenía a su madre. Tenía a alguien que la amaba sin condiciones. ¿Y ahora qué pasará? Preguntó Esterina. No lo sé, respondió Palomia con sinceridad. Esperemos los resultados de las pruebas. Y después veremos. Pasaron la velada conversando. La madre le contó de aquella juventud lejana, de sus sueños y decepciones. Palomia le habló de sus sentimientos, de su dolor y confusión. Hablaron con sinceridad, como hacía mucho no lo hacían, y Palomia comprendió que por primera vez en muchos años estaba conociendo de verdad a su madre. Ya entrada la noche, cuando su madre dormía en el sofá de la sala, Palomia yacía en su cama pensando en el día siguiente. Mañana Fernando recibiría sus resultados. Pasado mañana, ella los suyos. Y entonces por fin sabrían la verdad. Toda la verdad, fuera cual fuera. Fernando estaba frente a la puerta de la casa de sus padres y sentía las palmas sudorosas. En el bolsillo de su chaqueta llevaba el sobre con los resultados de la prueba de ADN. Números y términos médicos que significaban una sola cosa: Cristóbal Carrera no era su padre biológico. La probabilidad de paternidad era del 0%. Tocó el timbre y oyó los pasos familiares detrás de la puerta. Abrió su madre, Celestina Carrera, siempre elegante, siempre impecablemente vestida. Pero hoy su rostro se veía demacrado, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Fernando, dijo ella con una sonrisa forzada, qué bueno que viniste. Entra, hace frío afuera. ¿Dónde está papá? Preguntó Fernando al cruzar el umbral. En el despacho. Trabajando. Ya lo conoces, para él los negocios son lo primero. Fernando pasó a la sala y se sentó en el sofá. El interior le resultaba dolorosamente familiar,
los mismos sillones de cuero, los mismos cuadros en las paredes, la misma chimenea donde de niño jugaba con carritos. La casa en la que había crecido creyéndose un hijo feliz de una familia ejemplar. Mamá, llama a papá, dijo. Necesitamos hablar. Los tres. Celestina se quedó inmóvil en la puerta. ¿De qué hablar? Fernando, luces cansado. ¿Por qué no comes algo primero? Preparé tu plato favorito. Mamá, la interrumpió Fernando, sacando el sobre. Tengo los resultados de la prueba de ADN. El rostro de Celestina palideció tanto que Fernando temió que se desmayara. ¿Qué prueba? Susurró ella. De paternidad. Con Cristóbal. Guardó silencio un momento y añadió más bajo, mamá, sé lo de Lorenzo Vargas. Celestina se aferró al respaldo de una silla y se dejó caer lentamente en ella. Sus manos temblaban como las de una anciana. ¿Qué? ¿Qué sabes? Preguntó apenas audible. Todo. Tus cartas a tu amiga, tus encuentros con él, tu infidelidad. Y que él es mi verdadero padre. En la sala se hizo un silencio roto solo por el tic-tac del viejo reloj de la chimenea. El mismo que había marcado el tiempo de su infancia, ahora marcaba los segundos hasta el derrumbe de las ilusiones familiares. Llama a papá, repitió Fernando. Que sepa la verdad. Fernando, hijo, la voz de Celestina temblaba, no lo hagas. Te lo ruego. Tu papá ya ha sufrido bastante estos días. ¿Para qué causarle más dolor? Porque la mentira causa aún más dolor, respondió Fernando con dureza. Eso lo aprendí en carne propia. En ese momento entró Cristóbal en la sala. Llevaba bata de casa y una taza de café en la mano. Ha venido mi hijo, dijo con una sonrisa. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Palomia? Fernando miró a aquel hombre que durante 30 años lo había considerado su hijo. El cabello encanecido, los ojos cansados, las arrugas acentuadas en los últimos días. ¿De verdad iba a ser capaz de hacerle más daño? Papá, dijo, y la palabra sonó extraña, siéntate, por favor. Tengo que decirte algo. ¿Algo serio? Cristóbal se puso alerta y se acomodó en su sillón favorito. Muy serio. Fernando sacó del sobre las hojas con los resultados. Me hice una prueba de ADN. De paternidad. Contigo. El rostro de Cristóbal cambió. La sonrisa desapareció, los ojos se entrecerraron. ¿Para qué? Preguntó en voz baja. Para saber la verdad. ¿Y sabes qué resultó? Fernando se levantó y le tendió los papeles. Que no eres mi padre. Cristóbal tomó las hojas con manos temblorosas y empezó a leer. Celestina sollozó quedamente y se cubrió el rostro con las manos. Probabilidad de paternidad, leyó Cristóbal en voz alta. 0%. Esto significa que durante 30 años criaste al hijo de otro, terminó Fernando por él. Se hizo un silencio. Cristóbal levantó lentamente la vista hacia su esposa. Celestina, dijo, y en esa sola palabra había tanto dolor que a Fernando se le encogió el corazón. Cristóbal, yo, Celestina alzó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No lo quise. Simplemente sucedió. ¿Con quién? Preguntó Cristóbal, con una voz que parecía surgir de debajo de la tierra. Con Lorenzo, susurró ella. Con Lorenzo Vargas. Lorenzo, Cristóbal se dejó caer en el sillón, como si hubiera recibido un golpe. ¿Mi socio, mi amigo, él lo sabía? Sí, lo sabía, asintió Celestina. Decidimos no decírselo a nadie. Tú estabas tan feliz con el embarazo, tan ilusionado con el niño. ¿Pensamos que sería mejor si yo fuera un tonto el resto de mi vida? Preguntó Cristóbal bruscamente. Fernando miraba la escena y sentía una extraña mezcla de compasión y rabia. Compasión por el hombre que se enteraba de la traición 30 años después. Y rabia hacia su madre, que había callado todo ese tiempo. Cuéntalo, le dijo a Celestina. Cuéntalo todo desde el principio. Celestina se enjugó las lágrimas y respiró hondo.
Tenía 20 años cuando me casé con tu papá, empezó, dirigiéndose a Fernando. Él era mayor, exitoso, atractivo. Yo pensaba que era el amor de mi vida. ¿Y qué pasó?, preguntó Cristóbal con frialdad. Lo que pasó fue que tú desaparecías en el trabajo de la mañana a la noche. Construías tu negocio, te reunías con socios, cerrabas contratos. Y yo me quedaba sola en casa, como en una jaula de oro. Yo trabajaba por nosotros. Por nuestra familia. Lo sé, asintió Celestina. Y no te culpo. Pero me sentía sola, Cristóbal. Muy sola. Y Lorenzo él era atento. Venía cuando tú no estabas, traía flores, contaba historias graciosas. Sabía escuchar. Fernando escuchaba el relato de su madre e imaginaba a aquella joven esposa de un empresario exitoso que se sentía olvidada e innecesaria. Conocía tantas historias parecidas entre sus amistades. ¿Cuántos matrimonios se rompían precisamente por esa razón, la soledad dentro de la familia? Y decidiste buscar consuelo en los brazos de mi amigo, dijo Cristóbal con amargura. No lo decidí, exclamó Celestina. Simplemente ocurrió. Una noche vino, yo lloraba de soledad, me abrazó para consolarme y terminaron en la cama, concluyó Fernando. Fernando, protestó su madre. ¿Qué, Fernando? ¿Acaso no fue así? Él se levantó y empezó a caminar por la sala. Mamá, engañaste a tu esposo con su socio. Y durante 30 años nos mentiste a todos. Incluso a mí. No te mentí a ti. Sí lo hiciste. Cada vez que decías pregúntale a tu papá o eres igualito a tu padre, estabas mintiendo. Cristóbal guardaba silencio, mirando un punto fijo. Luego se levantó despacio y se acercó a la ventana. Entonces, todos estos años, dijo en voz baja, cuando me alegraba de tus logros, me sentía orgulloso de ti, te daba consejos de vida, todo este tiempo eras ajeno a mí. No. Fernando se volvió bruscamente hacia él. No digas eso. Pero es la verdad. No es la verdad. Fernando se acercó a Cristóbal y puso una mano en su hombro. Papá, escúchame. Sí, por sangre no eres mi padre. Pero tú me criaste. Me enseñaste a leer, jugaste al fútbol conmigo, me llevaste a la escuela. Te enorgullecías de mis buenas notas y te entristecías por mis suspensos. Cuando estaba mal, me consolabas. Cuando cometía tonterías, me perdonabas. ¿No es eso lo que te convierte en mi padre? Cristóbal se volvió hacia él, y Fernando vio lágrimas en sus ojos. Fernando, estoy enojado con mamá por habernos mentido. Pero no estoy enojado contigo. Y no quiero perderte por la sangre que corre en mis venas. Se abrazaron, y Fernando sintió un calor que se expandía en su pecho. Aquel hombre era su padre en el sentido más importante de la palabra. La biología no tenía nada que ver. Perdónenme, dijo Celestina en voz baja. Perdónenme los dos. No quise hacerles daño. Pero lo hiciste, respondió Cristóbal sin mirarla. Mucho daño. Lo sé. Y estoy dispuesta a aceptar el castigo por lo que hice. ¿Qué castigo?, preguntó Fernando. El divorcio, si tu papá lo quiere. Lo comprenderé y no me opondré. Cristóbal permaneció callado un buen rato, mirando por la ventana donde amarillaban las hojas de otoño. 30 años, Celestina, dijo al fin. 30 años hemos vivido juntos. ¿De verdad crees que estoy dispuesto a tirar todo eso por un error de juventud? No fue un error, replicó ella. Fue una infidelidad. Una traición. Lo fue. Hace 30 años. ¿Y después qué? ¿Fuiste una buena esposa? ¿Cuidaste de mí? ¿Me amaste? Sí. Te amé. Te amo. A pesar de todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Él se volvió hacia ella. Sí, cometiste un error en tu juventud. ¿Pero yo fui un esposo perfecto? ¿Acaso no desaparecía en el trabajo? ¿No te dejaba sola? Cristóbal, tú no tienes la culpa de mi infidelidad.
Y tú no tienes la culpa de que yo fuera un mal esposo. Ambos fuimos jóvenes y tontos. Y ambos cometimos errores. Fernando escuchaba aquella conversación y pensaba en lo complejas que son las relaciones humanas. No hay blanco y negro, solo matices de gris. Su madre había engañado, pero después había sido una esposa fiel durante 30 años. Su padre había sido un marido ausente, pero un padre ejemplar. Y cada uno cargaba con su parte de responsabilidad en lo sucedido. ¿Entonces, seguiremos siendo una familia?, preguntó Celestina con esperanza. Seguiremos, asintió Cristóbal. Pero con una condición. Nunca más secretos. Nunca. Lo prometo, dijo ella, y en su voz había tanto alivio que Fernando sonrió sin querer. Y ahora, dijo él, sacando el teléfono, necesito llamar a Palomia. Palomia estaba en casa con su madre, revisando viejas fotografías, cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre Fernando. Esterina la miró con un gesto interrogante. Es él, dijo Palomia. Seguro que ya tiene los resultados. Contesta, asintió su madre. Hola. Dijo Palomia, con el corazón latiendo con fuerza. Palomia, tengo noticias. La voz de Fernando sonaba extraña, cansada y aliviada al mismo tiempo. ¿Podemos vernos? ¿Qué noticias? Sintió que todo su cuerpo se tensaba. No por teléfono. Ven al café donde nos vimos la última vez. ¿O puedo ir a tu casa? No, iré yo. En 1 hora. Bien. Y, Palomia, hizo una pausa. Trae contigo los resultados de tu prueba. Creo que los vamos a necesitar. Después de colgar, su madre preguntó, ¿qué te dijo? Nada concreto. Pero por su voz se notaba que algo había cambiado. ¿Para bien o para mal? No lo sé, mamá. Ya veremos. El café la recibió con el mismo interior acogedor y el aroma a café. Fernando estaba sentado en su mesa de siempre, pero se veía muy distinto de la última vez. No tan tenso, no tan perdido. Como si un gran peso se hubiera quitado de sus hombros. Hola, dijo él, poniéndose de pie al verla. Hola. Palomia se sentó frente a él. Bueno, cuéntame. Fernando pidió café para los dos y sacó un sobre ya conocido. No somos parientes, dijo sin rodeos. Palomia sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. ¿Qué? ¿Cómo que no somos parientes? Cristóbal no es mi padre biológico. Resulta que mi madre le fue infiel hace 30 años con su socio, Lorenzo Vargas. Él es mi verdadero padre. ¿Pero no murió? Hace 10 años, sí. Pero antes de morir me dejó parte de su negocio en el testamento. Ahora entiendo por qué. Palomia guardó silencio, intentando asimilar lo que había escuchado. ¿De verdad era tan simple? ¿De verdad podían estar juntos? ¿Y tus padres?, preguntó ella. Siguen juntos. Papá, es decir, Cristóbal decidió perdonar a mamá. Dijo que 30 años de matrimonio valen más que un error del pasado. ¿Y tú cómo lo ves? No lo sé, Fernando se encogió de hombros. Estoy enfadado con mi madre por haber mentido. Pero entiendo que era joven y estaba sola. ¿Y Cristóbal? Para mí sigue siendo mi padre, más allá del ADN. Palomia asintió. Comprendía sus sentimientos, ella misma había pasado por algo parecido. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Ahora, Fernando se inclinó sobre la mesa y le tomó las manos, podemos estar juntos. Ya no hay obstáculos. Fernando, empezó ella, pero él la interrumpió. Palomia, sé lo que vas a decir. Que pasó demasiado, que necesitas tiempo, que la confianza está dañada. Y tienes razón. Pero dame la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Como si nos conociéramos por primera vez? No. Como si nos encontráramos por segunda vez, conociendo toda la verdad. Toda, sin secretos. Palomia miró sus ojos oscuros y sintió como algo se derretía en su corazón. Ese hombre nunca había sido su hermano.
Entre ellos solo se interpusieron los secretos de sus padres. ¿Y la boda?, preguntó ella. Ya están invitados los huéspedes, el restaurante reservado. ¿Y qué con la boda?, sonrió Fernando. Podemos celebrarla. Si aceptas casarte conmigo. Después de todo lo ocurrido. Precisamente después de todo lo ocurrido. Hemos pasado por un infierno, Palomia. Supimos lo peor el uno del otro. Y sobrevivimos. ¿No es prueba de que nuestro amor es verdadero? Palomia guardó silencio, luchando con sentimientos encontrados. Por un lado, seguía queriéndolo. Por otro, había demasiado dolor entre ellos. Necesito tiempo, dijo al fin. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Quizás un mes, quizás medio año. Necesito acostumbrarme a la idea de que podemos estar juntos. Y yo te esperaré, dijo Fernando. 1 año, 2, 10, lo que haga falta. Salieron del café juntos y caminaron lentamente por las calles otoñales de la ciudad. Las hojas amarillas giraban en el aire, los faroles se encendían en el crepúsculo. La gente se apresuraba a casa después del trabajo. ¿Sabes qué es lo más extraño de toda esta historia?, dijo Palomia. ¿Qué? Que buscábamos la verdad sobre nosotros y encontramos la verdad sobre nuestros padres. Resulta que en ambas familias había secretos. Y que ahora lo sabemos todo el uno del otro. No todo, objetó Palomia. Conocemos el pasado. Pero el futuro aún está por construirse. Fernando se detuvo y se volvió hacia ella. Palomia, quiero construir ese futuro contigo. Honesto, abierto, sin secretos ni mentiras. ¿Aceptas? Ella lo miró a los ojos y vio en ellos no pasión ni desesperación, sino otra cosa. Seguridad. Firmeza. La voluntad de construir sobre un nuevo fundamento. Acepto, dijo en voz baja. Pero despacio. Muy despacio. Como digas, sonrió Fernando. Tenemos toda la vida. La acompañó hasta su casa, pero no subió. Se despidieron como amigos, y Palomia entendió que era lo correcto. Debían empezar desde la amistad, conocerse de nuevo. En casa la esperaba su madre con la cena caliente y 1000 preguntas en los ojos. ¿Y bien?, preguntó Esterina, antes de que su hija se quitara el abrigo. No somos parientes, mamá. Fernando no es hijo de Cristóbal. ¿Y quién lo dudaba? Esterina arqueó la ceja sorprendida. Ese tal Lorenzo, ¿verdad? Lorenzo Vargas. Resulta que Celestina Carrera le fue infiel a su esposo. Ah, sí. Asintió la madre pensativa. Entonces todos tenían sus pecados. Así parece. ¿Y ahora qué pasará? No lo sé, mamá. Pero por primera vez en esta semana pienso que todo puede estar bien. Esa noche, Palomia se quedó de pie junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. En algún lugar, Fernando Segaramente también estaba frente a una ventana pensando en el futuro. En su futuro en común, ahora posible. Claro que no sería fácil. Había demasiado dolor, demasiada desconfianza entre ellos. Pero quizás eso mismo haría su relación más fuerte. Porque habían pasado la peor prueba, supieron la verdad el uno del otro y de sus familias. Y permanecieron juntos. ¿Y mañana? Mañana sería un nuevo día. El primer día de su nueva vida, honesta y compartida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.